Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por la gracia misericordiosa, grande y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios esté con todos vosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Saludo a mi querido amado hermano profeta Giovanni Hernández Gómez y a mi amada hermana Laura Palafox, también a Morena Osorio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis amados hermanos, a veces muchas personas me tocan un tema. Cuando yo les predico la palabra de Dios, yo soy el sembrador y pongo a sembrar ese mensaje que es la palabra de Dios. Como siervo de Dios y como evangelista que me considero, en espíritu y verdad. Algunos me dicen que ellos creen en Dios. Algunos me dicen que ellos creen en Dios. Y también hay una pregunta bíblica que todos los que creen en Dios se salvan. Vamos a tocar este tema. ¿Todos los que creen en Dios se salvan? Mi querido hermano, no se salvan. La palabra es que no se salvan todos los que creen en Dios. Porque es tan clara la palabra. No, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Me entienden, hermanos? Lo leemos en Santiago capítulo 2, versículo 19. Que los demonios también creen en Dios. Dice la palabra, si tú crees que Dios es uno, bien lo hace, también los demonios creen y tiemblan. Eso nos dice la palabra en Santiago 2:19. Leemos en el 20. Pero si tú estás dispuesto a omitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Hay muchos dicen, yo tengo fe pero no tienen obras. Eso está muerto también. Algunos dicen, tienen obras pero no tienen fe, también están muertos. La fe viene conforme nosotros le pedimos a Dios en nuestro corazón para creer en su gracia, que es la gracia misericordiosa, grande y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como siervos de Dios, en la gracia del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, en nuestros corazones, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, nos habla, porque todo el que me dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. La palabra de Dios es tan clara. ¿Cómo conoceremos a los falsos profetas, mis amados hermanos? A los falsos cristianos, a los falsos siervos de Dios. Esto lo leemos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Entonces declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Eso nos quiere explicar quién es Dios en el nombre de Jesús. Mas los frutos del Espíritu demuestran quién es el cristiano. ¿Qué frutos tienes tú como cristiano, amado hermano, para que seas salvo? Muchos siervos de Dios dicen, yo creo en Dios. Claro, yo también lo creo. Los impíos también creen, pero eso no significa que sean salvos. Nuestros frutos demuestran quiénes somos nosotros para ser salvos. Porque si nosotros no vivimos en santidad, no vivimos en la gracia de Dios, en el amor de Dios, que es amar a nuestro semejante como a nosotros mismos, que es la ley de toda palabra, como nos habla en Gálatas 5:14, ¿cómo nosotros podemos decir que creemos en Dios y vamos a ser salvos? No, hermano, si tú no tienes amor por tu semejante, no has conocido a Dios, no eres de Dios, no vives en Dios, no estás en Cristo Jesús. Muchos, amados hermanos, entran por la puerta ancha, pero son pocos los que entran por lo estrecho. Hoy en día muchos siervos de Dios buscan lo ancho, lo fácil, lo a vaca soñada. Lo leemos en Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27. Después el dueño de casa se levanta y cierra la puerta, y vosotros estando afuera comeréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. En el 26 nos dice, entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. En el versículo 27 dice, y os dirá, y él dirá, os digo que no sé de dónde soy, apartado de mí, todos los que hacen iniquidad. Ahora, tú siervo de Dios, siervo bendito de Dios, ¿qué iniquidad haces contra tu prójimo, contra tu hermano, contra tu semejante, contra tu enemigo?
Muchos adoran a un Dios que no conocen. Muchos están adorando a un Dios que no conocen. Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorar en espíritu y verdad. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, que es la unción del Espíritu Santo de Dios, debe vivir en nuestro corazón, amando a nuestros semejantes, amando a nuestros enemigos, amando a nuestro prójimo, no siendo el serrucho que pasamos serruchando en el piso a los hermanos, hablando mal de nuestro prójimo, hablando mal de nuestro hermano. Eso se llama iniquidad, se llama perversidad. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo el pueblo de Dios contra nuestro prójimo, contra nuestros semejantes y más aún contra los que se aparten de la palabra? ¿Los persuadimos con amor? No, lo primero que hacemos es hacer leña del árbol caído y eso no está bien, amado hermano. La palabra de Dios es tan clara y precisa y contundente. Es como espada de doble filo, como palabra de doble sentido, para que entiendas, para que redarguya, para que la medites. Hay muchos que creen en Dios, pero no le obedecen su palabra. Hay muchos que leen la Biblia, pero no la obedecen. Hay muchos que se saben la palabra completa, pero hasta los demonios la saben, hermano bendito. ¿O no fue Satanás que con la palabra tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto 3 veces? Aquí no me vengas con tu palabrería y palabra muerta. Aquí venme con espíritu de Dios, porque sus palabras son espíritu y dan vida. No vengas con palabra muerta. Y muchos creen que Dios, muchos creen en Dios, pero no le obedecen a su palabra. El cristianismo y los tribunales civiles, el cristianismo y los tribunales civiles lo tenemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros. Y eso hay mucho en las congregaciones hoy en día. Ni los borrachos, ni los difamadores, de esos también hay muchos. Ni los estafadores, también hay muchos. Heredarán el reino de Dios. Así es la palabra clara. Así es la palabra de precisa y clara. Leemos en Gálatas 5:20 cuáles son los frutos de la carne y los conflictos entre el espíritu y la carne. Porque los frutos de la carne contra el espíritu y los del espíritu contra la carne se oponen entre sí, para que no hagamos lo que querramos hacer. Muchos se van a los placeres de la carne y no a los frutos del espíritu. Porque los frutos de la carne, como nos dice Gálatas 5:20, es la idolatría, la hechicería, la enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, disensiones, eso que les gusta, andar así peleando a los hermanos, discutiendo con los hermanos, sectarismo, envidia, borrachera, orgía, cosas semejantes contra las cuales os advierto que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice en Gálatas 5:20 y 21. Muchos siervos de Dios hoy en día están cayendo en el paganismo, en la sinvergüencería, en la idolatría. Por ahí me enviaron una foto, un video de una iglesia, un diablo de Navidad, un tremendo árbol de Navidad con unos enanos duendes. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿No son los duendes del demonio? Vienen aquí a ponerme cosas que no son bíblicas. Sean sensibles a la palabra. Lean lo que es la Biblia. Aquí tengo Biblias como no se lo imaginan. Y de todas, tengo católica, tengo cristiana evangélica, tengo testigos de Baal. Y a mí no me vengan con su palabrería. La Biblia es perfecta. Y la palabra de Dios es concisa, contundente y precisa. No me vengas con palabra muerta. A mí me ve con palabra de espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y verdad. Tales adoradores debemos de adorarle en espíritu y verdad. Leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.
Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí no me vengas hecho el testigo de Baal, no sé qué es. Que viene que no hay infierno si la palabra lo explica. Lee bien. Leemos en Salmos capítulo 9, versículo 17. Y los impíos volverán al Seol, y sea todas las naciones que se olviden de Dios. Escuchen bien en Salmos capítulo 9, versículo 17. Los impíos volverán al Seol, o sea, que todas las naciones se olviden de Dios. Cuidado, hermano, te estás olvidando de Dios. Busca de la gracia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. He venido con más gracia y autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque no es posible que hoy en día el cristianismo se esté lanzando al paganismo, a la sinvergüencería, a la mentira, a la idolatría, a la hechicería, a la fornicación y al adulterio. Hoy la iglesia cristiana es adúltera, fornicaria, menguando en su idolatría, en su hipocresía, en su mentira. A mí no me adoren, adoren a Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. A Él hay que adorar. A mí no me idolatren, denle la gloria a Dios. Yo solo soy un simple ser humano, de carne y hueso como cualquiera de ustedes. La unción y la autoridad la da y el amor que tú tienes por tus semejantes. Amados hermanos, es necesario arrepentirse para alcanzar la salvación. Cuando usted se arrepiente, no volverá a pecar jamás. Nunca vuelva a pecar jamás, porque el Señor Jesucristo siempre decía: ¿quién te ha condenado?, le dijo a la mujer adúltera. Nadie, Señor. Anda y no peques más. Hoy en día el siervo de Dios se arrepiente y sigue pecando. El pastor se arrepiente y sigue pecando, comiéndose a las ovejitas. Pastores cochinos. Pero ya tiene su parte en el agua de fuego. Si no se arrepiente de verdad y se convierte de verdad. Pastores chismosos, bochincheros, apóstoles chismosos, bochincheros. ¿En qué lado de la Biblia dice que tienes que tener este chisme de lengua en lengua? Arrepiéntete y conviértete. Arrepentámonos y convertámonos en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando ustedes se arrepientan de corazón, es necesario que se bauticen de corazón. Es necesario que se bauticen de corazón. Cuando ustedes se arrepientan de corazón, es necesario que se bauticen de corazón. Para recibir la gracia y la misericordia de corazón, solo agradando a Dios de corazón, no agradando a los hombres. Yo no me bautizo agradando al hombre. Yo me bautizo agradando a Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque esta es la gran comisión del siervo de Dios. La gran comisión. Esa gran comisión que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, de ser evangelistas y predicadores de su palabra en espíritu y verdad. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener falsedades en nuestras bocas, en nuestros labios, porque en los labios del creyente hay santidad. Como nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que crea será bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto es la palabra de Dios. Los efectos del sermón de Pedro. Cuando Pedro predicaba, había un efecto del sermón, que las personas se arrepentían y se convertían. Asimismo, ese era el efecto que Jesucristo, cuando predicaba, enamoraba a las personas por medio de su palabra, por medio del mensaje de vida. Es la atmósfera que producimos, por cuya relación que tenemos en el nombre de Jesucristo. Esa relación la tenemos con Dios en espíritu y verdad. En Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibís el don del Espíritu Santo de Dios. Cuando te dice eso Pedro, recibí el don del Espíritu Santo de Dios, también lo dijo Juan el Bautista. Aquel que no soy digno de atar sus sandalias, él bautizará con fuego el Espíritu Santo de Dios. Esa es la unción de Dios en tu corazón, de amar, el amor a Dios y a tu prójimo.
Cuando Pablo estaba en Corintios, también hubo ese tal efecto especial en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo leemos en Hechos 18, versículo 8. Hechos capítulo 18, versículo 8. Y Cipro, oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ese es el efecto que nosotros tenemos que producir, por cuya relación que tenemos con el Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de su gracia, que es el nombre poderoso de Jesucristo en nuestros corazones. Nosotros tenemos que dar buen testimonio, y lo leemos en el título de Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16. Pablo da testimonio de su conversión, y así nosotros tenemos que dar nuestro testimonio de nuestra conversión, testimonio de santidad, de cómo Dios ha tocado nuestro corazón para convertirnos a su gracia. Leemos en Hechos capítulo 22, versículo 16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Y levántate y bautízate y lava tus pecados. Invoca su nombre, que es el nombre poderoso de Jesús. Y además, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, es necesario que usted obedezca a Dios de corazón, en espíritu y verdad. Porque hoy en día no obedecen a Dios. Pasan leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, y no conocen a Dios. No obedecen a Dios. Cuando ha hecho el pagano, el sinvergüenza, el mentiroso. Automáticamente, cuando tú estás mintiendo, eres hijo del padre de la mentira, y no eres hijo de Dios. Si andas de enemigo con tu prójimo, automáticamente eres enemigo de Dios, porque no amas a tu semejante como amas a Dios. Leemos en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros como cristianos debemos sufrir como cristianos en el sufrimiento del amor de Cristo, porque muchos nos vituperan, muchos nos insultan, muchos nos agreden verbalmente. Y sufriendo como cristianos lo tenemos en el 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Como título, sufriendo como cristiano, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Están escuchando Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Está diciendo la palabra, sufriendo como cristianos, y nosotros como cristianos sufrimos en la amor a Cristo. Señales de este fin, señales del fin del mundo, señales de la venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 13. Vamos con el 12 primero, el versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y así es, ya no hay amor en las iglesias. Muchos se les está enfriando el amor, ya no tienen amor por el prójimo. Leemos en el versículo 13. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y el evangelio del reino de Dios, lo leemos en el 14, se predicará en todo el mundo como testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin, cuando todo el mundo escuche la palabra de Dios y lean este evangelio de la gracia. Recién vendrá la venida de Cristo, vendrá el fin. Por ahí andan hechos los chuletudos. ¡Ay, el Señor me mostró esto! No te mostró nada, mentiroso, hijo del diablo. Sométete y conviértate primero, y deja de andar en pecado. Vienes aquí con adivinanzas. Dios no es hijo de hombre para que mienta, más aún para que se arrepienta. Él lo ha dicho, no lo hará. Él nunca separará de su amor de nosotros, los verdaderos cristianos. Si para mí es difícil la salvación, ¿cómo será para ti que andas en iniquidad? Y cualquier persona
tiene la oportunidad de salvación. Cualquier persona tiene la oportunidad de salvación, pero el que se arrepienta de corazón y se convierte de corazón, el amor de Dios, lo leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros tenemos que tener una buena definición del Evangelio, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16, y como título, una buena definición del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío, primeramente, y también del griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y por la fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La palabra está escrita. Muchos adoran a un Dios que no conocen. Te pregunto, ¿tú conoces a Dios? Porque si tú amas a tus prójimos y amas a tus semejantes, recién estás conociendo a Dios cuando comiences a amar a tu enemigo. Ahí estás conociendo a Dios, porque Dios es amor. ¿O acaso Dios te dice, aborrece a tu enemigo? No, varón de Dios. ¿Cómo ser salvo? Lo leemos en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Para el que dice, el que cree, de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Pero si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó entre los muertos, serás salvo. Escucha bien lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas el que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta palabra tiene que estar aquí en tu corazón y en tu boca, en tu mente, en tu aposento. Lo dice Josué 1:8. Medítala día y noche y habla conforme a ella. No andes con mentiras, ni hipocresía, ni con fábulas. Habla conforme a la Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porque se dice que crees de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. El versículo Romanos 10, 9, si confiesas con tu boca, porque hay poder en la boca del creyente, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón, tener fe, certeza y convicción de que Dios resucitó entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación y bendición. Porque tu corazón crees para la justicia, porque eres justificado por la palabra de Dios que has guardado, has meditado y la has puesto en práctica. Has puesto en práctica, no para hacer el mal, sino para hacer el bien. No para andar peleando con tu hermano, ni andar bochinchando en la iglesia, sino para edificar, levantar, darle la mano al caído, al desnudo darle abrigo, al que está hambriento alimento, al que está triste consuelo. No para andar haciendo pedazos a ningún hermano. Para eso es la palabra de Dios. A algunos no les gusta lo que hablo. Pues no, si tú dices este canal, mira aquí con tu hipocresía, con tu mentira. Aquí se habla palabra de Dios. Y el que quiere oír que oiga, el que no es que sea rebelde, dice la palabra. Leemos en Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque la Escritura dice que todo el que cree no será avergonzado. En el 12 dice, pero no hay distinción entre judío o griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que invocan su nombre. Es el nombre poderoso de Jesús, amando a tu semejante, a tu enemigo y a tu prójimo. No hablando mal de tu prójimo. Porque todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo.
Esta es la enseñanza de la buena doctrina. Lo leemos en Tito capítulo 2, versículo 11. La enseñanza de la buena doctrina. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado atrayendo salvación a todos los hombres. En el 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivimos en este mundo sobria y justa y piadosamente, con piedad a nuestros semejantes, piadosamente, con piedad a nuestros semejantes. Hay muchos que pasan peleando entre hermanos y se la pasan orando, haciendo ayudas en la iglesia. Déjame decirte que Dios no acepta cohecho ni hace acepción de personas. Y te dice, ve, sacrificio no quiero, ve y aprendo lo que es misericordia, eso quiero. No lees la Biblia, no conoces a Dios y hablas de Dios. Hipócrita, sepulcro blanqueado, y andas peleando con tu semejante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Léanlo y escríbanlo. ¿Cómo el cristiano puede saber si es salvo o no? ¿Cómo el cristiano puede saber si es salvo o no? Lo leemos en Juan capítulo 3, versículo 36. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La humanidad del Padre y el Hijo. La humanidad del Padre y el Hijo lo tenemos como título en Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad os digo, el que oye mis palabras y cree aquel que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Nosotros como cristianos tenemos que vivir en el Espíritu, amados hermanos. ¿Cuál es el Espíritu? Muchos no conocen cuál es el Espíritu. Andan por ahí como trompos, y torciéndose y retorciéndose. Eso no es el Espíritu. Discúlpame. El Espíritu es caballeroso, el Espíritu es misericordioso, el Espíritu es el amor de Dios. El amor a tu semejante. El amor es el Espíritu de Dios. El amor es el Espíritu de Dios a tu espíritu. Esa es la verdadera unción del cristiano. Porque todos los que fueron ungidos y recibieron el Espíritu de Dios eran para que guíen a su pueblo. Con amor guíen a su pueblo. Con el amor de Dios guíen a su pueblo y cuiden de su pueblo. Toda la mayoría de la Biblia, todos los profetas y siervos de Dios que recibieron el Espíritu de Dios, ungidos por el Espíritu de Dios, eran para ser guías. Pero no, hoy en día hay guías de ciegos. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Los dos caerán al hueco, dijo el Señor Jesucristo. Mira aquí. Si viviendo en el segundo en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. Los tales son hijos de Dios. Pues no haber recibido el Espíritu de Dios de esclavitud para volver otra vez al temor. Hoy en día muchos pastores los ponen en esclavitud a los siervos de Dios, cuando nosotros los gentiles somos libres por Cristo Jesús. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, es el principio de esta sabiduría de su palabra, cumpliendo con amor su palabra. Ese es el temor a Dios, ese es el principio de la sabiduría de Dios. No me vengas aquí con tu chantaje y tu cuento. Si tengo que rendirle cuentas a Dios, le rendiré. Pero no con la hipocresía de que muchos están disfrazados de ovejas cuando son lobos por dentro, rapaces, hijos del diablo. Pues no haber recibido, dice en el versículo de Romanos 8, capítulo 15, versículo 15, pues no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino haber recibido un espíritu de adopción como hijos, por la cual clamamos Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, Ahí viene con espíritu, con palabra grande, que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que es nuestro espíritu humano, nuestro corazón humano, que somos hijos de Dios. Cuando nosotros como humanos en nuestro corazón tenemos misericordia por nuestros semejantes, ese es el espíritu que tenemos nosotros en nuestro corazón, del Espíritu de Dios, de los cielos, a nuestro espíritu, que es nuestro corazón, con amor a nuestros semejantes. Léanlo y mediten Romanos 8, capítulo 14, versículo 16. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 al 16. Mediten como nueva criatura que somos, según de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí son nuevas hechas. Pero otros siguen viviendo lo mismo, mordiéndose el rabo y dándose vuelta en el mismo lugar. En el versículo 18 dice, y todo el que procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, para reconciliarnos en el amor de Cristo. No en la hipocresía ni en la mentira. Hablas de amor a Dios, y no tienes amor por tu semejante, hipócrita de lo que eres. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Esto me dice eso. Te tengo que andar poniendo a cada rato las Biblias, para que entiendan que me nutro de su palabra y las medito. Si confesamos, Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que ser sinceros de corazón, no volver a la misma idolatría, a la misma cochinada, a la misma inmundicia. Anda y no peques mal, le decía el Señor Jesús. Pero no, sigues en lo mismo, mordiéndote el rabo a cada rato como perrito, dándote vuelta. Cristo nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos su mandamiento, si guardamos su palabra, palabra de vida. Esta maravillosa palabra que la tengo por todos lados. Si guardamos esa palabra. Y el que dice yo he llegado a conocerle, no ha guardado sus mandamientos, es un mentiroso. La verdad no está en él. Porque si tú no amas a tu semejante, a tu prójimo, y andas, mientes, mintiéndole al mundo, tú no estás en nada, tú no estás en Dios, no has conocido a Dios y no eres de Dios. Porque eres un mentiroso, eres hijo del Padre de la mentira automáticamente. Porque los mentirosos heredarán el reino de Dios, dice la palabra. A mí no me hagas promesas, hacerlas a Dios. Y si le haces a Dios, cúmplela. No vaya a ser que te vaya mal. Amemos de hecho y no de palabra. Lo leemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ojo. Tú que andas hablando mal de tu prójimo, andas hablando mal de tu semejante, andas tirándole piedra a tu prójimo y a tu semejante. No estás en nada. Aquí lo dice la palabra. 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene vida eterna permanente en él. Dios. El conocimiento de la vida eterna. El conocimiento de la vida eterna lo leemos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Muchas personas me preguntan, si Dios es amor, ¿por qué permite que mucha gente vaya al infierno? Ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar, Dios es amor y no quiere que la gente vaya al infierno. La responsabilidad individual, eso es lo que pasa. La responsabilidad individual, de cada ser persona, de cada uno, porque la salvación es unitaria, es unigénita, para que todo aquel que cree en Dios se salve por sí mismo. Nosotros los que somos sembradores, le vamos a sembrar la palabra. Nosotros no salvamos a nadie, somos evangelistas. Leemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Vamos a leer en el 31, versículo 31, comencemos en el 31. Y arrojando a vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel. Pues yo me complazco en la muerte, yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. Mira que como Dios te dice en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 18, versículo 31, arrojado de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que habéis de morir, porque habéis de morir, casa de Israel. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. Ya no sigas en pecado, amado hermano. Cuando vivimos en el pecado, la muerte viene a nuestras vidas, espiritualmente primero. De ahí viene con nuestra salud deteriorándose. De ahí sucede lo que tiene que suceder. Gratitud de Pablo por la gracia de Dios. Esta fue la gratitud de Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un varón que la pidió al pobre Esteban. Él se arrepintió de corazón, Saulo de Tarso. Nos habla en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Yo soy el primero, yo no tengo que agradar al hombre, yo tengo que agradar a Dios. Honrar a mi prójimo, sí, honrarlo, pero agradar a Dios. Amar a mi prójimo, sí, amarlo, pero honrar a Dios. El día del Señor vendrá, amados hermanos. Lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que Dios tarda la venida cada día, para que todo el mundo se arrepiente, y lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Es clarita. Nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón, amados hermanos. El infierno es el destino que el hombre escoge. El infierno, amados hermanos, es el destino que el hombre escoge al despreciar a Dios en su corazón y su evangelio, para vivir en el pecado de una vida llena de inmundicia y pecaminosa, para vivir en los placeres del mundo. Hay dos puertas, hay dos sendas. Lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Como título, hay dos puertas y dos sendas. Entrar por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta amplia de la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allá. Porque la estrecha es la puerta angosta y la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan, la puerta estrecha, difícil. Y la gente no le gusta el camino difícil, todo le gusta vaca soñada, fácil. No, hermanos. Si tengo que pasar persecuciones, si tengo que pasar contradicciones, si tengo que pasar
lapidaciones, si tengo que pasar mis tribulaciones, si tengo que la gente me humille, gloria a Dios, pero yo no dejaré de predicar este evangelio de vida. Amemos de hecho, no de palabra. Si nosotros decimos que estamos en el evangelio, amemos de hecho y no de palabra. Lo leemos en Juan capítulo 3, versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Sinceros, honestos. Mis amados hermanos, leemos en Juan capítulo 19, versículos del 3 al 6. Y acercándose a él le decían: salve el rey de los judíos. Y le daban bofetadas al Señor Jesús. Lo golpeaban, lo humillaban: salve al rey de los judíos. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo afuera para que no sepáis que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió fuera llevándolo la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Entonces cuando vieron los principales sacerdotes, los principales pastores, los principales apóstoles, los principales salmistas y muchos mentirosos de hoy en día, y los alguaciles gritaron diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, pues yo no encuentro ningún delito en él. Y hoy en día hace el cristianismo a eso. Te pregunto, ¿tú haces eso? ¿Tú crees que estás en Dios? La palabra lo dice, y eso hoy en día muchos cristianos la pidan a su hermano. De labio honran a Dios, pero su corazón está lejos de mí. De labio me honran. Honrar es amar, bendecir, querer, pero tu corazón está lejos de mí. De labios me honran, pero tu corazón está lejos de mí. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tanto Dios amó al mundo que dio su único hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te pregunto, ¿tú amaste a Dios? Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, ¿qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó por segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Apacienta mi cordero. Apacientar a los corderos es amar a tus semejantes. Amar a tus semejantes. Apacienta mi cordero. Y por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Tú lo sabes, Señor. Porque Dios sabía qué corazón perverso eres tú, que lo negaste 3 veces, tanto que le decía que lo amabas. Por eso dice: labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Bien habló Isaías. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero que mediten estas palabras y anoten cada versículo que les he dado, en el nombre poderoso de Jesucristo, por la gracia misericordiosa, sagrada y poderosa de su gracia. Este mensaje de vida, que es la vida de Dios en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, porque Dios me ha dado un nuevo corazón de carne y un nuevo espíritu para sentir el dolor de mis semejantes. Hoy en día me quebranto con tan solo ver a alguien sufriendo. Ya no es de piedra este corazón que tengo yo. Ahora el Señor me lo ha hecho de carne, para la gloria de Dios. Te pregunto, ¿tú me amas? Apacienta a mis hermanos. Te pregunto, hermano bendito, ¿tú me amas? Apacienta a mis hermanos. Te vuelvo a preguntar por tercera vez, ¿tú me amas? Apacienta a mis hermanos. Que Dios te bendiga y la paz de Dios esté contigo. Siervo de Dios Altísimo. Que Dios te bendiga, Eli Capetillo, a ti, a tu familia, a todos sus seres queridos. Que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. A Marixa Toro, a Lupita Caro, a Blanca Rosario. Que Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. A Fabiola Sosa. Sean benditos en el nombre poderoso de Jesucristo.
Por la gracia, misericordia, sagrada y poderosa de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. A Giovanni Hernández Gómez, que Dios te bendiga, mi amado hermano, profeta de Guayaquil. Muy pronto estaré de nuevo en Guayaquil, dando la gracia y la misericordia que Dios ha puesto en mi corazón a mis semejantes. En el nombre poderoso de Jesucristo. Benditos sean mis amados hermanos. Ay, yo soy el león. El pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme el corazón de Jehová. Gloria a Dios.